Buenos días para todos. Me presento. Mi nombre es John Pablo Guzmán, consultor analítico de la compañía Analytics Data. Analytics Data es una compañía que por más de 9 años ha acompañado a más de 200 empresas en el proceso de generación de insights. Son uno de los principales insumos para las empresas como lo son los datos. ¿De acuerdo? Entonces, pues, como les digo, tenemos experiencia en todo lo que tiene que ver con la etapa de Business Intelligence y con la etapa de analítica avanzada, donde básicamente acompañamos a nuestros clientes en esa etapa de visualización del descubrimiento de los datos, muy bien posicionada en el mercado, como lo es ClipSense, ¿de acuerdo? En el webinar de hoy, pues, vamos a hablar un poco de los modelos de retención de clientes con analítica avanzada, en donde vamos a hacer algunas definiciones, pero también vamos a hacer un ejercicio práctico que nos permita ver cómo podemos materializar esta teoría y colocarla desde el punto de vista del negocio, cómo estos modelos estadísticos, estos modelos matemáticos de Machine Learning, todas esas metodologías que escuchamos, cómo nos pueden servir para apoyar y poder identificar de forma eficiente cuando un cliente está en riesgo de desertar del negocio. ¿De acuerdo? Entonces, para ello vamos a arrancar con unas definiciones y después vamos a ver un ejercicio práctico. Sin más, vamos a iniciar y les voy a compartir pantalla. Y este webinar lo hemos titulado Modelos de Machine Learning para la retención de clientes. Les recuerdo, mi nombre es John Pablo Guzmán, consultor analítico, y por más de 5 años he tenido la oportunidad de participar en proyectos relacionados con utilizar estas técnicas desde la lógica de negocio para poder tomar decisiones más acertadas y más precisas. La idea de hoy es que ustedes puedan ver cómo se pueden aplicar estos modelos con la información histórica con la que se cuentan sus organizaciones y cómo podemos generar valor a partir de estos datos. Entonces, la agenda que vamos a tener está relacionada con lo siguiente. Primero, pues vamos a hablar de qué es deserción. Vamos a ver cómo es el contexto actual de la deserción, un poco de las cifras, para que le podamos encontrar un poco de sentido al aplicar estas metodologías al interior de las compañías. Algo importante, ¿cómo se mide la deserción? Bien, intuimos que deserción es que un cliente se fue, pero ¿cómo es la forma de medir este indicador dentro de las organizaciones? Para después hablar un poco acerca de las estrategias de retención de clientes. Si bien sabemos, hoy las compañías tienen áreas en donde a ver, miremos por acá. Ok. Tienen áreas en donde pues utilizan estrategias para poder retener a los clientes, bien, como descuentos, como llamadas de seguimiento, pero cómo la analítica avanzada puede ayudar a focalizar esas estrategias. Después vamos a hablar de los modelos de Machine Learning para la retención de clientes. Existen muchos. En este webinar voy a tocar 4 puntuales que son los más utilizados para responder a esta necesidad. Y por último, pues vamos a pasar un poquito de la teoría a la práctica para ver un ejercicio aplicado de cuál sería la lógica al construir un modelo de estos y que responda a esa necesidad de las empresas de poder identificar de forma oportuna cuando un cliente está en riesgo de fugarse del negocio. Lo primero, pues definamos qué es deserción, ¿no? Cuando hablamos de deserción, también se puede conocer como tasa de pérdida o también se le conoce como tasa de abandono. Y no es más que el porcentaje de clientes que un negocio deja de percibir en un periodo de tiempo determinado. Ojo, la palabra periodo de tiempo determinado es importante, porque ese periodo de tiempo es diferente dependiendo del negocio. Bien, puede depender de qué tan frecuentes sean las compras, dependiendo de la industria. Bien, por ejemplo, para una cadena de supermercados uno podría hablar de que un cliente se pierde en un periodo de un mes, pero si estoy hablando de la industria hotelera, pues regularmente
La gente viaja cada 6 o cada 6 meses o cada 12 meses. Entonces, ese periodo de tiempo no es fijo. Debemos definir, dependiendo de tu negocio, de la industria en la cual tú te encuentres, cuál es ese periodo de tiempo en el que yo puedo determinar que un cliente se pierde, se fuga o nos ha abandonado. ¿De acuerdo? Entonces, pues todas las empresas deberían tomar la retención de sus clientes actuales tan en serio como la captura de nuevos clientes. Porque son esos clientes recurrentes, esos clientes permanentes o esos clientes leales los que van a mantener los ingresos del negocio y harán que los resultados se consoliden. Y no lo decimos nosotros. Voy a citar algunas cifras de la fuente Harvard, en donde nos dice lo siguiente, miren, al menos 25% en la utilidad como resultado de mejorar tan solo un 5% en la retención de los clientes. Si yo logro retener solamente el 5% de la retención de los clientes, yo podría incrementar la utilidad en un 25%. ¿Qué más nos dice esta fuente tan importante? El 50% de los clientes existentes son más propensos a probar nuevos productos y a gastar un 31% más que los clientes nuevos. Otro dato importante, es 5 veces más costoso conseguir un cliente nuevo que conservar un cliente actual. Y un último, la probabilidad de vender a un cliente existente se sitúa entre el 60 y el 70%. Alto, ¿verdad? Mientras que la de venderle a uno nuevo se sitúa entre el 5 y el 20%. Es decir, tienes que hacer un esfuerzo más grande. Pero hay algo curioso. A pesar de estas cifras, en la mayoría de las compañías, el enfoque sigue estando principalmente en la adquisición de nuevos clientes y no en la retención. La solución natural que vemos hoy en las empresas o la estrategia principal siempre es vender más. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Es importante vender más, pero no es menos importante retener a esos clientes que hoy tenemos dentro de la organización. ¿De acuerdo? Entonces, miremos cómo es este cálculo de la deserción. Cuando queremos calcular deserción, el indicador de deserción de nuestras compañías, primero debemos definir el periodo de tiempo. ¿Sobre qué periodo de tiempo vamos a trabajar? ¿Un año, 6 meses, una semana? No sé, depende del negocio. Una vez tenemos definido este periodo de tiempo, debemos considerar 3 variables importantes. La primera es el total de clientes al inicio del periodo. ¿Cuántos clientes tengo yo al inicio de este periodo de tiempo? Lo segundo que yo debo considerar es el total de clientes que tengo al final del periodo. Pero un error muy común que se comete cuando calculo la deserción es que no se descuentan los clientes nuevos que yo he tenido en este periodo de tiempo. Esos clientes nuevos, que son los fucsia que tenemos aquí, ya corresponden a otro periodo. No los podemos involucrar dentro de nuestro indicador de deserción. De tal forma que para calcular nuestro indicador de deserción, pues vamos a tomar el total de clientes al inicio, el total de clientes al final del periodo, le vamos a descontar los clientes nuevos en ese periodo y lo dividimos entre el total de clientes al inicio del periodo. En este cálculo, muy sencillo, por cierto, pues podemos llegar a que nuestra tasa de deserción, nuestra tasa de abandono, nuestra tasa de fuga, como ustedes lo quieran llamar, es del 40%. Entonces, este periodo de tiempo, les pongo otro ejemplo, para una gasolinera, por ejemplo, una bomba de gasolina, no ver a un cliente en toda una semana, eso podría ser una razón de alarma, ¿de acuerdo? Para un supermercado, como les decía, un mes sin recibir compras también puede ser una señal de alerta. Para un hotel
podría hablar de un año. Entonces, ese periodo de tiempo lo vamos a definir de esta forma. Ahora bien, es importante que definamos también de que si por un lado estamos calculando la deserción, esto es un indicador que por su forma de cálculo va a estar entre 0 y 100%, pues el complemento de este indicador va a ser el indicador de retención de clientes, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de este indicador podemos hablar de deserción o podemos hablar de retención. El indicador se ve realmente muy sencillo, pero les puedo decir que en la práctica muchas compañías desconocen cuál es su indicador de deserción. Precisamente porque no analizan su información histórica, no se dan cuenta cuando un cliente no volvió, y eso se debe a que no estamos gestionando la información, no estamos utilizando los datos para tener esa ventaja competitiva y poder anticiparnos probabilísticamente a lo que puede suceder con mis clientes. Sin embargo, pues nosotros podemos hablar de que hoy en las compañías hay estrategias de retención de clientes. Muchas de ellas funcionan de la manera adecuada, como por ejemplo personalizar los mensajes y las ofertas. Les pongo un ejemplo, no enviarle una campaña de pañales a una persona que no tiene hijos. O sea, cuando yo personalizo esos mensajes me estoy acercando y estoy conociendo al cliente. Proactividad en el servicio al cliente, eso también es importante para retener a un cliente. Preguntar a tus clientes qué es lo que necesitan, saber cuáles son sus necesidades, sus gustos y preferencias. Hoy en día se utilizan mucho las redes sociales para llegar a los clientes y retenerlos. Sorprender a los clientes de vez en cuando. Comunicar de forma transparente. Estas son estrategias que al interior de la organización, en un área de marketing, en un área de fidelización, normalmente se implementan. ¿Cuál es el punto? Vamos a apoyar esta toma de decisiones, estas estrategias que hoy ya se tienen en las organizaciones con analítica avanzada. Porque si yo me apoyo en la analítica avanzada, por ejemplo, yo voy a poder focalizar mis estrategias. Bien. Voy a poder focalizar mis estrategias de una forma más eficiente. Incluso puedo reducir los costos. Sabemos que las campañas publicitarias cuentan, pero si yo me focalizo sobre el nicho de mercado que realmente se encuentra en riesgo, pues voy a ser más focalizado y voy a cuidar de una mejor forma mis recursos. Entonces, como les digo, la analítica avanzada viene a apoyar estas estrategias que ya se hacen y a dar un foco. ¿Por qué? Porque en la actualidad los mercados son cada vez más competitivos, ¿bien? Hay mucha competencia en la captación de nuevos clientes, pero también en fidelizar esos clientes. Y eso, pues, es uno de los grandes desafíos para las empresas. En línea con este desafío, las empresas necesitan dar un pasito adelante. Y ese pasito adelante es en el análisis y la gestión de los datos, que les permitan poder detectar y evitar a tiempo esa fuga de clientes. ¿De acuerdo? Entonces, dicha necesidad de retener a sus clientes es donde nos lleva a tener que integrar en nuestras organizaciones metodologías que nos permitan estimar algo, y es la probabilidad de fuga, para poder decidir, como les decía hace un momento, en dónde concentrar nuestros esfuerzos. Cuando hablamos de probabilidad de fuga y las razones para que un cliente deserte, puede estar asociada a múltiples factores que en la gestión diaria de una empresa son difíciles de analizar, ya que la probabilidad de fuga puede estar asociada a un evento que es de tipo multivariado. Pueden haber múltiples factores que están asociados a que el cliente nos haya abandonado. Por ese motivo es imprescindible trabajar con modelos analíticos, modelos sofisticados, que ayuden a determinar con una buena precisión la problemática que no se puede evidenciar a simple vista. Si nosotros queremos identificar eso, tenemos que involucrar modelos analíticos. Y aquí me voy a retomar algo que veíamos en el webinar pasado,
que eran los tipos de modelos: el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Yo les decía en ese momento, para los que estuvieron presentes en nuestro webinar, que cuando yo tengo una etiqueta, o sea, el cliente está marcado como que ya no está con nosotros en el histórico de los datos, y tengo los clientes que permanecen, ahí está mi etiqueta. Esa etiqueta está asociada con algo que se conoce como clasificación. Entonces, para poder responder a esa necesidad analítica de retención de clientes, yo necesito aplicar los modelos que son de tipo supervisados. ¿Por qué? Porque yo conozco cuáles clientes se han fugado y cuáles clientes permanecen. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a ubicar dentro de todo este proceso analítico solamente en este pedacito, en este webinar. Ya en otras oportunidades miraremos modelos asociados al aprendizaje no supervisado, pero en esta oportunidad nos vamos a focalizar en el aprendizaje supervisado. Y recordemos un poquito cómo funciona esto del aprendizaje supervisado. Vamos a tener una información de entrada y el analista, el data science, es el que le va a decir al modelo: este es un carro, esta va a ser una motocicleta y esto va a ser un camión. Y vamos a aplicar algoritmos de Machine Learning que aprendan a reconocer cuándo le está ingresando un carro, una motocicleta o un camión y lo clasifique de manera correcta. ¿De acuerdo? Hago una correcta clasificación. Entonces cambien ustedes el carro por desertó y cambien las motocicletas por permanece. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer esto? Existen diferentes metodologías. El primero es el modelo logístico, es un modelo estadístico y básicamente nos permite predecir el resultado de una variable categórica en función de unas variables independientes o unas variables predictoras que pueden ser las características asociadas a nuestros clientes. El segundo tipo de modelo más utilizado por estas épocas son las máquinas de soporte vectorial y tienen una bondad bastante interesante, y es que en el anterior la separación de las dos clases tiene que ser una separación lineal, pero en la práctica muchas veces para separar los que desertan de no desertan no necesariamente es lineal, puede tener este comportamiento, por ejemplo, y la verdad encontrar un modelo que tenga todas estas curvas bastante complejo. Las máquinas de soporte vectorial lo que hacen es aplicar una transformación a los datos que nos permitan llevar esta información a una tercera dimensión para poder ajustar un hiperplano, que es el verdecito que vemos aquí, que nos logre separar los que desertan de los que no desertan o los puntos azules de los puntos rojos. Otra de las metodologías muy utilizadas son los árboles de clasificación, que básicamente es una condición jerárquica en donde él parte de la respuesta, deserta o no deserta, y va encontrando cuáles son las variables que están más asociadas a ese evento de desertar y me va a ir asignando un perfil y una probabilidad de que el cliente deserte. Y el cuarto modelo más utilizado por estas épocas son las que están relacionadas con el campo de la inteligencia artificial, como lo son las redes neuronales. Una red muy utilizada en temas de clasificación es el perceptrón multicapa, donde básicamente funcionan de la siguiente forma. Tenemos una información de entrada, unas neuronas asociadas a cada valor de entrada, y el objetivo es entrenar las líneas azules. Las líneas azules son unos pesos que se le conoce como pesos sinápticos asociados con la sinapsis de las neuronas, y básicamente ajustamos esos parámetros y encontramos una red neuronal que sea capaz de clasificarme las dos categorías. Entonces, esos son los 4 modelos que vamos a ver hoy. Existen más, pero estos son los más utilizados. Ahí hay modelos estadísticos, hay modelos de Machine Learning, hay modelos de inducción de reglas como los árboles de clasificación, y hay modelos de inteligencia artificial como las redes neuronales. En nuestro ejemplo práctico, pues lo vamos a hacer en el sector de las telecomunicaciones, ¿de acuerdo? En el sector de las comunicaciones, pues cuentan con la ventaja de acumular una enorme cantidad de datos del usuario procedentes de diferentes fuentes como el consumo de voz, el consumo de datos, datos relacionados con la facturación, el tipo de navegación, las terminales, las incidencias, las llamadas a los contact centers. Hay una cantidad de información ahí, de variables de entrada, y el objetivo va a ser aplicar un modelo
que nos permita pues encontrar esa probabilidad de deserción. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como les decía al principio, en la parte de Business Intelligence existen herramientas de visualización como ClickSense. Bien, ClickSense es una herramienta que te permite abordar los datos y empezar a generar insights a partir de ellos. Asimismo, en la parte de BA, de Business Analytics, pues también existen plataformas que nos permiten desarrollar modelos de analítica predictiva que finalmente pueden ser visualizados a partir de una herramienta como Qlik para que el usuario final pueda ver los resultados. La herramienta que vamos a utilizar en esta oportunidad se llama Canine. Es una plataforma de nivel empresarial que básicamente permite crear ciencia de datos de una forma muy intuitiva. Eso es lo bastante interesante. En donde a través de nodos interconectados, como lo vemos aquí en pantalla, podemos desarrollar flujos de trabajo que queden automatizados y los podamos ejecutar de forma frecuente e invertamos la estadística que hablábamos en el webinar anterior, de que nos pasamos el 80% del tiempo construyendo el modelo y solamente un 20% analizando datos. En la medida en que nosotros tengamos automatizados nuestros procesos, pues vamos a poder invertir esa estadística y poder dedicar más tiempo a analizar. Esta plataforma tiene una ventaja importante y es que es una plataforma de código abierto, muy bien posicionada en el cuadrante de Gartner. Es una plataforma que está liderando en el campo de la ciencia de datos. Y sin más preámbulos, pues entonces vamos a hacer nuestro ejercicio, ¿de acuerdo? Me voy a pasar aquí a la herramienta. ¿Cuál va a ser el objetivo del ejercicio? Estimar la probabilidad de que nuestros clientes del sector de telecomunicaciones se nos vayan a otro operador, ¿de acuerdo? Bien, esta es la plataforma como tal. Tenemos un espacio de trabajo en donde lo que yo voy a hacer en esta media hora que nos queda es poder responder a una necesidad de este tipo. Lo primero que voy a hacer es traer los datos. Voy a ampliar aquí un poquito para que ustedes vean lo que vamos a trabajar. Voy a traer la información. Estos noditos básicamente son contenedores de instrucciones en donde nosotros vamos a configurar nuestros datos. Aquí los voy a configurar, ya les voy a mostrar un poco qué información tenemos aquí. Les voy a decir que en la primera fila de mis datos, como lo vemos acá en la parte inferior, contiene el nombre de las columnas. Vamos a darle aquí refrescar y listo, ahí ya tenemos nuestra información. Voy a aplicar, ok, y voy a ejecutar. Entonces, pues tenemos una tabla de información histórica. En total tenemos alrededor de 7.043 registros, como lo vemos acá en la parte superior. Perdón. Voy a colocar aquí. Observen ahí, tenemos 7.043 registros y 20 columnas en nuestros datos. Volvamos acá. ¿Y qué información tenemos? Tenemos información relacionada con el género, tenemos esta variable que nos dice si el cliente es una persona mayor o no. Tenemos otra variable que nos dice si tiene, si el cliente es una persona, si tiene un socio o no. Sabemos que existen planes en donde pueden haber varias personas, si depende de un plan o no. También tenemos esta variable que va a ser la antigüedad del cliente, qué tan antiguo es el cliente. Esta variable también nos dice por acá que si tiene servicios, y tenemos una serie de variables que ya vamos a explorar a continuación, pero lo importante es que al final tenemos una etiqueta. Esta etiqueta que está acá al final de la data, voy a darle aquí un zoom, generalmente se le llama churn, que es como fuga de clientes. Pues tenemos un histórico con una marca que nos dice quiénes clientes permanecen y cuáles clientes han desertado, ¿de acuerdo? Querer analizar la data desde la tabla a veces es bastante complejo. Entonces voy a conectar un nodo que se llama Data Explorer y es muy interesante porque observen cómo rápidamente yo puedo conectar este nodo a mis datos, lo voy a ejecutar, vamos a ver la salida.
Y es muy interesante esta herramienta, ¿en qué sentido? En lo siguiente, en un pantallazo yo puedo ver el comportamiento de las variables. Y es muy interesante venir a trabajar aquí lo siguiente. Miren, por ejemplo, la antigüedad del cliente. Hay clientes desde una antigüedad como esta está en meses, entonces apenas está iniciando, 0 meses, y lo máximo son 72 meses. El promedio de antigüedad de estos clientes es de 32 meses. Sabemos que existe una variabilidad, entonces tenemos una desviación estándar y están todos estos indicadores estadísticos que nos permiten saber el comportamiento de los datos. Algo interesante también, permítame un momento, voy a hacer algo aquí, resetemos esto y le vamos a decir, listo, le vamos a decir aquí ejecutar y abrir para que veamos algo interesante. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Observen que si yo le doy aquí un zoom, yo puedo ver la distribución de la variable. A veces un gráfico dice más que 1000 datos, ¿no? Podemos observar aquí que la mayoría de los clientes son clientes nuevos. Hay un gran porcentaje de clientes nuevos. También tenemos una buena participación de clientes que tienen 72 meses con su suscripción. Y además, pues podemos ver nuestras variables nominales o cualidades, ¿no? Si es hombre o mujer, aquí en el gráfico podemos ver que son muy parecidos el comportamiento. Y si nos vamos a nuestra variable de interés, que es la probabilidad de fuga, bueno, son más los clientes que permanecen, es lo ideal. Y tenemos 1869 clientes que han desertado, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería una forma rápida de explorar los datos. ¿Qué podemos ver acá? Los datos nunca están listos para ser analizados. Y observen que, por ejemplo, la variable de si es mayor de A o no está configurada como ceros y unos, mientras que si es partner o no está como sí y como no. Entonces, pues debemos colocar todas las variables a que hablen el mismo idioma, ¿no? Si las vamos a trabajar todas como unos y ceros o como sí o como no. La mayoría están como sí o como no, como lo vemos aquí. Entonces lo que voy a hacer es transformar esta variable que está aquí y le voy a colocar un sí y un no, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a llevar otro nodo importante para trabajar, que se llama stream. ¿Dónde está? Un momento, aquí está. Stream, pasar este. Y lo que vamos a hacer es que vamos a conectar nuestros datos y le voy a decir que me convierta las variables, en este caso, ¿qué sucede? Miren que esta variable que es, las variables que están acá al final, que es el método de pago, el total de los costos, ¿cierto? Y la cantidad cobrada, estas dos variables que están aquí, que voy a resaltar. Estas variables tienen algo, y es que esos son pesos. Y aquí el software me lo reconoció como un string, la S es un string. Entonces lo que voy a hacer es que voy a convertir esas dos variables y las voy a pasar a numérico, ¿de acuerdo? Entonces voy a sacar estas que no las necesito, esta no la necesito, le voy a decir aplicar, ok, y lo que voy a venir a trabajar aquí es que voy a pasar estas variables a numérico. Le voy a dar aquí ejecutar y si vemos el resultado ya vamos a tener que las dos variables están en decimal, ¿de acuerdo? Esa sería una primera transformación. Sabemos que los datos nunca están listos para ser modelados, sino que debemos transformarlos para que estén listos para un modelo. Lo siguiente, como les decía, es transformar la variable si es persona mayor a que sea sí o no. Entonces, voy a utilizar otro nodito importante de minería de datos que se llama roles y voy a cambiar los roles de esta variable. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a venir acá y le voy a decir lo siguiente. Voy a decirle, mire, de esta variable que se llama senior, si es igual a 1, por favor,
colóqueme un sí. Y de lo contrario, vamos a decirle que nos coloque un no, ¿de acuerdo? Vamos a decirle que nos lo haga sobre la misma variable, que en este caso se llama la variable senior, que se me hizo, por aquí está. Le digo aplicar, le digo OK, y venimos y ejecutamos. Y miren cómo rápidamente 7000 registros, rápidamente me transforma la variable, ya la tenemos como la queremos. Y entonces vamos a venir a trabajar lo siguiente. Yo podría tener mi variable respuesta, ¿cuál es? Mi variable respuesta es la variable churn, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un análisis de esa variable y como es una variable de clasificación, vamos a utilizar un gráfico de pie, un gráfico muy común. Un gráfico de pie en donde vamos a ver cómo se comporta esa variable. ¿Qué tenemos acá? Vamos a decirle que para churn, que nos haga un recuento y lo voy a ejecutar. Y miren cómo rápidamente yo puedo ver en mis datos. ¿Qué podemos ver aquí? 5.174 clientes permanecen y han desertado 1.869. ¿De acuerdo? Si lo vemos en porcentaje, eso corresponde a el 27%, es decir, nuestro indicador de deserción es del 27%, para que lo tengan ahí presente. ¿Qué más podríamos venir y trabajar? Hacer un análisis, por ejemplo, un análisis univariado con algo muy utilizado como son los Bossplot. Voy a llevar este nodito aquí que es bien interesante. Y lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que queremos ver la variable respuesta churn por cada una de estas variables cualitativas. Le vamos a decir aplicar, ejecutar y vamos a ver qué nos muestra aquí para que veamos. ¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, en cuanto al pago, vemos que, por ejemplo, los que permanecen, los que no han desertado, son los que tienen pagos más altos y los que han desertado tienen pagos más pequeños. Podríamos analizar otro tipo de variable, como por ejemplo la antigüedad. Miremos la antigüedad. Observen que en la antigüedad, si yo miro los que no desertan, son más antiguos, pero observen cómo los que sí desertan se encuentran hacia la parte inferior de la caja. Yo podría decir que la antigüedad es un factor importante al momento de que el cliente deserte o no. No, por aquí, con este análisis bivariado sencillo, podría pensar en que a los clientes nuevos hay que focalizarse un poco más, ¿no? Porque de acuerdo a este comportamiento, pues, es en donde más están desertando. Entonces, empieza a hacer uno este tipo de análisis y hacer análisis bivariados, análisis univariados, y ver cuáles de esas variables son las que realmente me ayudan a predecir mi variable de respuesta. Este análisis exploratorio puede ser incluso más largo. Podemos hacer tipos de análisis como correlaciones, pruebas chi cuadrado para saber si las variables están asociadas. Todo ese tipo de cosas estadísticas que nos ayudan a entender los datos. Como les digo, ese espacio puede ser más amplio, pero aquí ya vamos a pasar a la parte que nos interesa y es la parte de modelado. Yo voy a responder esta necesidad con un árbol de clasificación, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar un porcentaje de la muestra para entrenar el modelo con un nodo muy interesante que se llama partición, en donde básicamente lo que le voy a decir es, mire, a partir de la variable churn, ¿cierto? Por favor, seleccióneme un 80% de los datos para entrenar el modelo y una vez ese modelo esté entrenado, yo lo voy a retar y le voy a decir, bueno, se supone que usted ya sabe quién es un cliente que deserta y quién es un cliente que no deserta. Entonces le voy a entregar este 20% de datos restantes para que usted me los clasifique y yo vea qué tan bueno es usted. De esa forma lo vamos a validar. Entonces, con este nodo podemos seleccionar un 80% para entrenar el modelo. Si vemos la salida,
de este resultado, pues en la parte superior vamos a tener menos datos, tenemos 5.600 para entrenar y el 20% serían alrededor, permítanme aquí les muestro, 1.409 para validar el modelo. Y les quiero mostrar algo importante. Ustedes dirán, no, es que estás seleccionando una muestra y puedes sesgar el modelo. Observen cómo, si yo lo hago de forma estratificada, esta salida que está aquí, miren cómo conserva la misma distribución. Es decir, ya son 5.000, no son los 7.000, pero se está conservando la misma distribución. Estamos hablando de 27,73%. Y con lo que vamos a evaluar el modelo sucede lo mismo. Voy a copiar esto acá en la parte inferior y voy a ver para la muestra de validación cómo se comporta. Ejecutemos aquí. Y estamos hablando de que tenemos el mismo comportamiento. ¿De acuerdo? No estamos sesgando los datos. Ahora sí, vamos a entrenar nuestro modelo. Voy a llamar por acá un modelo que se llama árbol de decisión. ¿De acuerdo? Entonces voy a colocar aquí la palabra árbol y vamos a entrenar nuestro modelo. Aquí le ingreso los datos de entrenamiento. Le voy a decir que con la variable churn voy a decirle aquí una pequeña configuración en donde vamos a decirle que el mínimo al final de cada hoja del árbol sea 100 para que no sea tan pequeño nuestro árbol y lo vamos a ejecutar. ¿De acuerdo? Cuando ejecutamos el árbol vamos a tener un resultado como estos que tenemos aquí en pantalla. Bastante grande, es bastante grande este árbol. Miren lo interesante, arrancamos con todos nuestros clientes, con los 5.000 de entrenamiento. El 73% no desertan, el 26% desertan. Es lo que nos dice aquí en esta primera parte. Les voy a dar un zoom ahí para que lo puedan ver mejor. Aquí están los 5.000 clientes, 73% no permanecen, 26% desertan. Miren que una de las primeras variables que influye es el tipo de contrato. Si el contrato es mes a mes, la probabilidad de desertar es del 42%. Pero observen cómo si el contrato es anual o a 2 años, esa probabilidad se disminuye significativamente, es un 11%. Y así va funcionando el árbol. La siguiente variable es si tiene servicio de internet. Entonces observen que si es por fibra óptica, su probabilidad de desertar es del 54%, pero si es por el sistema DSL es del 31%. Entonces miren cómo el árbol va discriminando y va encontrando perfiles de riesgo. ¿Cómo evaluamos este árbol? Dijimos que para evaluar este árbol íbamos a utilizar los 1.000 restantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Resulta que este nodo Decision Tree tiene un nodo para predicción, que es este nodito que se encuentra acá. Y lo vamos a colocar aquí. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle, con este árbol que yo entrené, por favor, evalúeme estos 1.400 restantes. ¿Sí ven la lógica? Esa es la lógica. Evalúeme esos restantes. Y le voy a decir que me ejecute esos valores. Entonces, él aquí va a tener una salida. Si yo miro los datos, él aquí me dice, mire, la predicción que yo hago para el primer registro, perdón, el primer registro desertó. Este modelo se equivoca, ¿no? Este modelo no es 100% preciso. Y el modelo está diciendo que no desertó, se equivocó. Pero en el segundo registro, él me está diciendo que sí desertó y el modelo me está diciendo, ok, sí desertó. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos los resultados. Y vamos a ver cómo evaluar esos resultados. Permítanme, vuelvo aquí a mi pantalla. Y vamos a decirle que además me dé las probabilidades y este valor. ¿De acuerdo? Y voy a volver aquí sobre el resultado para que miremos algo interesante. Estábamos aquí. Y observen que en este que él acertó, él me dice que la probabilidad de que él deserte es del 72%. En este segundo también acertó. Miren,
lo real es que sí y el modelo dijo que sí. Pero esa probabilidad ya es del 56%, o sea, existen probabilidades distintas. ¿Cómo evaluamos nosotros nuestro modelo? Como yo sé que en el modelo en unos va a acertar y en otros no va a acertar, yo necesito evaluarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo con una tabla de clasificación, en donde él me va a decir cuál es la precisión total del modelo. ¿Cómo lo hacemos? Con un nodo que se llama score. Este nodito me sirve aquí. Y lo que voy a decirles, bueno, de esos 1400 que yo le entregué para que usted se evaluara, ¿cuántos me clasificó correctamente? Entonces, lo que vamos a decirle aquí es que necesitamos aquí la variable chunk, aquí necesitamos la predicción, le decimos aplicar, ok, y ejecutamos. Miren lo que me dice, me está diciendo que este modelo, del total de datos que yo le entregué, es preciso en un 79%, casi un 80%. ¿Qué quiere decir esto? Permítame por acá, participantes, silenciar todos. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Este resultado que tenemos aquí. De esos 1400 que yo le entregué a un modelo entrenado, él me clasificó correctamente aproximadamente el 80%. Porque observen lo siguiente. De los que no desertaron, él clasificó correctamente 938, pero se equivocó en 97. O sea, no tenemos certeza absoluta. Esto es aleatorio, esto es variable. Pero si él deserta, clasificó correctamente 183 y se equivocó en 191. Vamos a hacer lo siguiente para que entendamos esto mejor. Vamos a hacer una tablita cruzada de las normales que hacíamos por allá en nuestros cursos de estadística en la academia. Vamos a hacer una tablita cruzada para que lo entendamos mucho mejor. En donde vamos a colocar en la parte superior, coloquemos la variable real, o sea, lo que realmente pasó, y en las columnas coloquemos la predicción, ¿de acuerdo? Que sería esta variable que está aquí. Vamos a decir aquí que no queremos nada al interior de la tabla. Le damos OK, ejecutamos. Y miren lo interesante de esta tabla. El modelo del total de datos, de los 1400, clasificó correctamente el 80%. Pero observen lo que está pasando con este modelo. Y quiero que nos focalicemos. ¿Dónde está aquí el lápiz? En estos dos valores que están aquí. Miren lo que está pasando. Este modelo no es para nada democrático. Observen que del total de los que permanecen, o sea, no desertan, él está clasificando correctamente al 90%. Pero del total de los que sí desertan, está clasificando correctamente el 48%. Entre sumas y restas, eso es lo que te da el 80% final. Pero este modelo no es tan bueno. Si nosotros queremos predecir la probabilidad de deserción, quiere decir que de cada 100 clientes identificamos que se van a jugar aproximadamente 48. ¿Qué modelo tan malo? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Como la mayoría de los datos son de los que no desertan, y eso está bien, porque si no, pues el negocio ya habría quebrado, y solamente el 27% son los que desertan, pues, ¿qué está sucediendo? El árbol está aprendiendo más de aquella población de la que tiene más información. Entonces debemos buscar una solución. Para encontrar esa solución existen diferentes metodologías. Una de ellas es la metodología SMART. Y básicamente, ¿qué es esta metodología? Les estoy mostrando aquí en pantalla. Esta metodología es una metodología que, a partir de la población que es menor, en este caso los que desertan, va a hacer sobremuestreo con unas metodologías que se conocen como el vecino más cercano y el bootstrapping. No voy a entrar con el tecnicismo de esto, pero básicamente cómo funciona. Observen los puntos azules oscuros y los puntos azules claros. Lo que hace la metodología es que va a escoger un punto K
y va a generar una distancia a los vecinos más cercanos, por ejemplo aquí al punto I, ¿de acuerdo? Y entre el punto K y el punto I, lo que hace la metodología es que genera aleatoriamente un individuo K sub I, es decir, generó otra muestra, para finalmente generar distintos puntos. Por ejemplo, acá en la imagen 4 ya se generaron 3 puntos equidistantes a los valores que ya están. De esa forma yo puedo sobremuestrear sobre la población menor y podría llegar a cosas de este tipo, como lo vemos aquí. Por ejemplo, aquí está sin submuestreo los puntos azules y los puntos rojos. Y miren cómo cuando yo sobremuestreo con la metodología SMOW, voy a tener más puntos, o sea, más chance para que el árbol aprenda de los puntos rojos, pero miren que él conserva su comportamiento. Es casi la misma, como una orejita aquí, ¿cierto? No estoy alterando los datos, simplemente estoy generando puntos equidistantes para tener más chance de que ese árbol me incremente esa probabilidad del 48% que está pésima, ¿de acuerdo? Entonces, observen lo que yo voy a hacer aquí, muy sencillo. Démosle aquí, cerramos esto y ya estamos acá. Y lo que voy a hacer es que antes de la partición que hicimos, voy a generar un nodito que se llama SMOW. Aquí está la metodología. Esta metodología fue desarrollada en AT&T, la compañía AT&T, en el 2002. Es una metodología precisamente para solucionar este tipo de problemas. Y observen lo que yo voy a hacer aquí rápidamente. Voy a decirle que me haga un submuestreo, lo voy a aplicar, ok. Y lo interesante de esto es que yo no tengo que volver a repetir todo el proceso ya está. Entonces voy a ir al final y voy a ejecutar y les voy a mostrar a ustedes. Quiero que memoricen, el resultado era el 79%, ¿no? Y aquí en la diagonal había un 90% y un 48%. Miremos el resultado ahorita, ¿qué sucede? Ahí él está ejecutando, miren, va por aquí, por esta parte, 38%, pues es demorado, tiene que hacer un muestreo. Esperemos allí. Continúa con el siguiente y terminó. Y miren qué interesante. Ahora yo ya tengo un modelo que es más democrático. ¿De acuerdo? Miren cómo este modelito, acá estaba en el 90%, ¿lo recuerdan? Se bajó al 70%. Y acá estaba en el 48% y subió al 80%. Si ustedes me preguntan a mí, yo prefiero este modelo. Aunque el anterior era casi que perfecto, un 90% detectando clientes que no desertan. No sé qué tan provechoso puede hacer eso. Prefiero un modelo que me detecte un 70% clientes que no desertan y me equilibre la probabilidad de detectar realmente nuestro objetivo, ¿no? Que es detectar clientes que tienen una probabilidad de deserción. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, nosotros ya podemos utilizar este modelo entrenado para poder hacer predicciones sobre los clientes que permanecen y poder focalizar mis estrategias. Y llegar a cosas de este tipo. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí. Les voy a mostrar esta pantallita en donde yo podría llegar a decir lo siguiente. Miren, de los clientes que permanecen, tengo el siguiente reporte. Borrar todos los dibujos. Y miren lo que yo logro identificar. Yo logro identificar en esta tablita que yo tengo, bueno, ordenémoslo para que tenga más sentido. De mis clientes que permanecen, yo tengo 319 clientes que tienen una probabilidad de desertar de acuerdo a mi modelo analítico del 85%. Si tus clientes son 5,000 hoy, pues te vas a focalizar en estos, no te vas a focalizar en los 7,000. Entonces tú podrías hacer una campaña urgente para estos que están a punto de desertar o definir estrategias con un punto de corte y decir, voy a atacar a aquellos que estén por encima del 50% y trabajar sobre estos clientes. Entonces, miren cómo la analítica me da foco sobre dónde trabajar mis estrategias de retención de clientes. ¿De acuerdo? Y pues de esta forma hemos dado respuesta a esa necesidad inicial, cómo yo poder predecir la probabilidad de deserción. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso era lo que tenía para compartirles en este webinar.
Y pues voy a abrir el espacio para las preguntas que puedan tener. Bueno, yo buenos días para todos. Nos preguntan, aunque creo que ya resolvieron la duda, sobre cómo se llama la plataforma en la que hiciste el ejercicio. Ok, como les decía en el transcurso de la presentación, en el campo de la ciencia de datos existen muchas plataformas. Hay unas como plataformas de lenguaje de programación, como R, para los que les gusta el tema de programación. Plataformas como Python, que también tienen modelos de Machine Learning muy interesantes. Pero pues entendemos que no todas las personas son expertas en programación. Entonces estas herramientas de usuario final, voy a devolverme acá. Esta herramienta se llama K9. Bien, se escribe K-Nime. Permítanme aquí. Te voy a compartir bien el nombre. Aquí está. Aquí está el nombre, mirad. K9. Es una plataforma que la puedes descargar. Aprovecho, nosotros desde Analytics Data ofrecemos cursos de capacitación de analítica avanzada y pues lo podemos hacer por medio de esta herramienta, en donde desarrollamos ejercicios prácticos de modelos supervisados, no supervisados y aprendizaje por refuerzo bajo esta plataforma. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta, Ángel? No, señor, únicamente nos preguntan si el video, pues el webinar ha sido grabado, va a ser posteriormente compartido con cada una de las personas asistentes. Nuestras compañeras de servicio al cliente y generación de demanda les han solicitado a algunos sus datos internamente para completar la inscripción porque no pudimos identificar algunas personas que estaban inscritas. Entonces los invitamos a ellos a que les respondan ahí a las personas que les preguntaron. Nos preguntan también, John, ¿dónde podemos encontrar más información sobre los cursos de analítica? Ok, si tú gustas, podemos contactarte para poderte enviar un correo acerca de los cursos de capacitación. Ángela, no sé si tenemos el dato de él para poder compartirle John. acerca de nuestros cursos de capacitación. Sí, claro que sí. Tenemos unos temarios definidos. Qué pena, Ángela. Inmediatamente por el chat vamos a enviar. Ok. Sí, Te vamos a quería... enviar por el chat la página web para que por allí nos puedan inscribir. Ok. Tenemos otra pregunta. Antes de eso, Ángela, les quería contar que pues, básicamente el curso de capacitación es un curso online de 24 horas, en donde en sesiones de 4 horas dictamos temas de analítica avanzada, de fundamentos de análisis de datos, cómo abordar un proyecto de este tipo al interior de la organización y desarrollamos ejemplos en la plataforma que decidamos, sea R, sea Python o sea Nine. ¿Me decías, Ángela, otra Muy bien, pregunta? nos preguntan también cómo se aplica el modelo entrenado para evaluar nuevos registros. Ok, perfecto, eso es una buena pregunta. Permítanme aquí que se me hizo. Te voy a compartir pantalla un momentico para responder a esa pregunta. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Listo, aquí. Compartir pantalla, pantalla 2, aquí estamos. Y te respondo esa pregunta de la siguiente forma, que es lo que yo tengo por acá. Una vez yo tengo el modelo entrenado, que es esta partecita que está aquí, hasta donde vimos el día de hoy, voy a ampliarles un poquito. Esos modelos se pueden exportar, miren, aquí está el árbol en donde quedamos, ¿de acuerdo? Se pueden exportar a un formato que se llama PMML.
Básicamente, ese formato, PMML, traduce lenguaje de mercado para compartir esos modelos predictivos, que ahí va orientada la pregunta. Es decir, el usuario final, el gerente, no va a ver el modelo, no se va a detener a ver la parte técnica. Entonces debemos encontrar una forma de exportar esos resultados. ¿Cómo se exportan? En el formato PMML, que se puede compartir en cualquier base de datos, en cualquier sistema, porque básicamente esa extensión es lo que lo permite. ¿Y qué es lo que hace uno? Mira, tengo el modelo, acá a la izquierda lo entrené, que fue lo que hicimos hoy. Tengo el modelo, traigo mis nuevos datos, observen que acá ya tengo más pocos datos, tengo 5,000, son los clientes que permanecen. Traigo el modelo, aquí leo el modelo, aplico predicciones, saco los resultados y esos resultados yo los puedo exportar a un Excel, los puedo llevar al sistema de bases de datos que tenga tu organización por una conexión ODBC, en donde básicamente lo que van a tener es un resultado de este tipo. Miren, yo aquí ya tengo el resultado final. Tengo la probabilidad de que el cliente deserte, tengo el ID del cliente y además lo tengo ordenado desde el mayor hasta el menor. Observen cómo de esos 5,000 que ingresaron, 1,431 tienen una probabilidad de deserción, unos tienen una probabilidad más alta, otros tendrán una probabilidad más baja, pero entonces este resultado tú lo exportas y lo despliegas al interior de la empresa. A ver, ¿cuáles son las estrategias para estos clientes que tienen una probabilidad del 85%? ¿Cuáles son las estrategias para los que tienen una probabilidad menor? Y esa sería la forma de desplegar el modelo para responder a la pregunta. Nos hacen otra pregunta, dice, cuando no existen variables categóricas en la información, ¿se usa el mismo modelo? Funciona igual. Los árboles de clasificación funcionan igual, tanto para variables... bueno, pero tengo que hacer una pregunta respecto a eso. Cuando dices variables, ¿es la variable de salida o la variable de entrada? Voy a responder las dos entonces. Cuando la variable de salida es continua, existen árboles de regresión, ¿de acuerdo? El que utilizamos aquí fue un árbol de clasificación. Pero también los árboles de clasificación, en las variables de entrada, o sea, de las que nos van a ayudar a pronosticar, se pueden utilizar variables tanto cualitativas como cuantitativas. En el caso de las variables cuantitativas, lo que hace el árbol de clasificación es que queda rangos. ¿Cuáles son los rangos más óptimos? Ya porque si la variable es continua y va de 1 a 1000, pues no puedo generar 1000 rutas distintas. Entonces lo que hace el árbol es que encuentra cuáles son esos intervalos óptimos y casi que la vuelve una variable cualitativa, en el caso de que sea cuantitativa. Ok, nos hacen una última pregunta. Dice, en su experiencia, ¿cuál es el entorno más completo? ¿Python o MATLAB? Depende. Y depende del usuario, ¿ya? Hay usuarios que, yo por ejemplo, de profesión soy estadístico y básicamente me formé bajo una plataforma como R. Y es una excelente plataforma para hacer analítica. Lo que pasa es que ahí tienes que programar, tienes que construir código. Hoy en día, si me preguntas la plataforma más completa, una plataforma que sea abierta a todas las profesiones, sabemos que hoy en día todos trabajamos con datos, todos necesitamos hacer análisis. Entonces, yo creería que la plataforma más completa es una plataforma como la que presenté hoy, porque es más pensada como un flujo de trabajo y no tienes que programar tanto, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, la plataforma más completa sería Nine, pensando pues no solamente en los que somos estadísticos o los que somos ingenieros, más sin embargo, a los que les gusta mucho el tema de R y Python, Nine es una plataforma que se puede integrar con estos dos software y las pueden utilizar desde acá sin ningún inconveniente. De manera que si están trabajando con Nine y hay algún algoritmo que no está en Nine y está en R, ustedes lo pueden exportar acá sin ningún problema. Perfecto, yo no tenemos ninguna pregunta más adicional. Le damos gracias a todos los asistentes y a John por su exposición el día de hoy. Los invitamos pues a seguir conectados con las redes sociales de Analytics Data y próximos
a compartirles cuál será nuestros próximos webinars también. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias por su tiempo y nos veremos en un próximo webinar.